A lo largo de la historia, la humanidad ha fantaseado con encuentros frente a criaturas colosales, desde los temidos dragones de antiguas leyendas hasta los dinosaurios que protagonizan películas modernas. Pero, ¿es realmente cierto que los seres humanos convivieron con animales prehistóricos gigantes? ¿Existió alguna época, o un momento, en el que nuestros ancestros se vieron cara a cara con bestias salidas del remoto pasado de la Tierra? La realidad es más sorprendente de lo que muchos imaginan. Aunque los dinosaurios se extinguieron decenas de millones de años antes de la aparición del Homo sapiens, sí hubo otras criaturas imponentes que coexistieron con nuestros antepasados. Gigantes cubiertos de pelo, aves cazadoras de gran tamaño, reptiles descomunales y mamíferos tan fuertes que hacían temblar el suelo bajo sus patas. Esta es la crónica de esa era olvidada. Un tiempo en que auténticos monstruos caminaban por el mundo, y los humanos, apenas iniciando su historia, debían resistir y adaptarse para sobrevivir entre ellos. Una tierra salvaje, el planeta después de los dinosaurios. Hace aproximadamente 66 millones de años, un enorme asteroide colisionó con la Tierra, poniendo fin a la era de los dinosaurios. Este evento catastrófico, conocido como la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, dio paso a una nueva etapa geológica, el Cenozoico. En este nuevo capítulo de la vida, los mamíferos, las aves y otras especies comenzaron a evolucionar rápidamente, ocupando los espacios que los dinosaurios dejaron libres. Con el paso del tiempo, aparecieron animales de proporciones extraordinarias. Aunque no eran dinosaurios, su tamaño y ferocidad los convertían en amos del entorno. Estos seres dominaron los paisajes terrestres, los cielos y los mares mucho antes de que los primeros humanos caminaran erguidos sobre la faz del planeta. Pero eventualmente, los encontraríamos. Los primeros humanos en un mundo de gigantes. Los homínidos primitivos, como el Australopithecus, surgieron hace cerca de 4 millones de años en el continente africano. Mucho después, entre 300.000 y 200.000 años atrás, emergió nuestra especie, el Homo sapiens. Al comenzar nuestra expansión desde África hacia otros continentes, el mundo no estaba vacío. Estaba repleto de animales extraordinarios, predadores formidables, mamíferos gigantescos, aves asesinas y reptiles temibles. Entre los habitantes más imponentes del planeta se encontraban el mamut lanudo, que superaba los 4 metros de altura. El megaloceros, un ciervo de enormes astas que alcanzaban más de 3 metros. El gliptodon, una criatura acorazada del tamaño de un automóvil. El megaterio, un perezoso terrestre que podía medir más de 6 metros. El smilodon, popularmente llamado tigre dientes de sable. El Geniornis, un ave gigante australiana que atacaba con sus poderosas patas. El Megalania, un lagarto prehistórico de hasta 7 metros de longitud, ancestro lejano del dragón de Komodo. Estas criaturas existieron de verdad. No eran producto de la imaginación. Nuestros antepasados no solo las vieron, sino que también tuvieron que luchar por su supervivencia en un mundo compartido con ellas. Los primeros encuentros, cazadores o cazados. Imagina por un instante formar parte de un pequeño grupo de recolectores y cazadores durante la última glaciación. El frío era despiadado, los alimentos escaseaban y el paisaje estaba habitado por depredadores formidables. Cada expedición fuera del refugio representaba un enorme riesgo, cualquier jornada podía terminar en tragedia. Contrario a lo que se cree comúnmente, los humanos no ocuparon desde el principio la cima de la cadena alimenticia. Durante muchos milenios, fuimos vulnerables. Nuestros antepasados compartían su entorno con criaturas letales, osos cavernarios que podían destrozar a un hombre con una sola garra, felinos acechantes capaces de emboscar en silencio. Y enormes animales territoriales que no toleraban intrusos. Pero la inteligencia humana se convirtió en la gran ventaja evolutiva. Gracias al dominio del fuego, el desarrollo del lenguaje, las tácticas colectivas de caza y la invención de herramientas de piedra, hueso y madera, nuestra especie comenzó a cambiar su posición en el mundo.
De ser simplemente una presa más, el ser humano pasó a convertirse en depredador, enfrentándose a criaturas mucho más grandes y peligrosas. La gran caza y la desaparición de los titanes. Entre hace unos 50.000 y 10.000 años se produjo una de las mayores oleadas de extinción desde la desaparición de los dinosaurios. Incontables especies de gran tamaño desaparecieron del planeta en un periodo relativamente corto. ¿Cuál fue el detonante de esta catástrofe biológica? En parte, los cambios climáticos del final de la última glaciación. Pero una causa aún más determinante fue la expansión de los humanos modernos. Esta megafauna, como la denominan los científicos, comenzó a extinguirse poco después del arribo del ser humano a diversas regiones del mundo. En América, tanto del norte como del sur, se esfumaron los mamuts, mastodontes, gliptodontes y perezosos gigantes como el megaterio. En Australia, gigantes como el megalania, un lagarto colosal, el Geniornis, una ave de enorme tamaño, y el diplotodonte, un marsupial del tamaño de un rinoceronte, fueron eliminados. En Eurasia, desaparecieron el rinoceronte lanudo y el majestuoso león de las cavernas. Muchos paleontólogos consideran que la caza intensiva practicada por los humanos fue un factor decisivo en esta extinción. No se trataba solo de sobrevivir, sino de una verdadera guerra no declarada entre la inteligencia humana y los gigantes más impresionantes que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Enfrentamientos dignos de una épica. Los encuentros entre humanos y estas bestias no eran simples actos de caza. En muchos casos, eran auténticas batallas en las que la astucia se enfrentaba al poder descomunal. Grupos coordinados de hombres y mujeres, provistos de lanzas rudimentarias, antorchas encendidas y trampas ingeniosas, arriesgaban la vida para abatir a animales de varias toneladas. Las pruebas de estos enfrentamientos no se encuentran solo en fósiles, sino también en las cuevas decoradas por nuestros antepasados. En sitios como Chauvet, en Francia, o Altamira, en España, los primeros artistas dejaron grabada su visión del mundo, retratos de rinocerontes lanudos, bisontes gigantes, mamuts y felinos colosales. Esas pinturas reflejan no solo la fauna del momento, sino el respeto y temor que estos animales inspiraban. Algunas de estas representaciones parecen tener un carácter ritual. Otras muestran escenas de caza, enfrentamientos y figuras humanas rodeadas de criaturas titánicas. Eran más que alimento, eran enemigos respetados, símbolos de poder o incluso de lo divino. Leyendas nacidas de la realidad. Muchas civilizaciones antiguas conservan mitos sobre bestias descomunales que alguna vez habitaron el mundo. ¿Y si estas historias no fueran meras invenciones? ¿Y si fuesen recuerdos distorsionados de una era real? El legendario Behemoth mencionado en las escrituras hebreas podría tener su origen en la existencia de animales colosales ya extintos. Las narraciones aborígenes australianas sobre lagartos monstruosos podrían estar basadas en avistamientos del megalania. Los relatos sobre gigantes en los Andes y la Amazonía podrían haberse inspirado en animales como el megaterio o los toxodontes. Las múltiples culturas que han descrito dragones, desde China hasta Europa, podrían haber preservado un recuerdo colectivo de depredadores prehistóricos como el esmilodon o reptiles gigantes del pasado. La memoria ancestral pudo haber sobrevivido más allá de los hechos, transmitida generación tras generación, transformándose en mito sin perder del todo su raíz en la historia. ¿Un regreso de los gigantes? Gracias a los avances en genética, hoy podemos conocer con detalle cómo eran estas criaturas. El ADN extraído de restos congelados, fósiles y huesos nos permite reconstruir su morfología, comportamiento y entorno. Existen incluso iniciativas científicas dedicadas a la desextinción, cuyo objetivo es traer de regreso especies desaparecidas, como el mamut lanudo, mediante técnicas de edición genética. Aunque aún suene como argumento de ciencia ficción, el regreso de alguna de estas criaturas ya no es del todo improbable. Lo que sí es innegable es que, durante miles de años, los humanos compartieron su mundo con auténticos titanes de la naturaleza. Y no solo los vieron, también lucharon contra ellos.
Los enfrentamientos entre humanos y bestias prehistóricas no fueron eventos aislados. Fueron parte de una larga época de lucha, adaptación y superación. Una era real, documentada en todos los continentes, donde nuestra especie se forjó a través del peligro y el desafío constante. En ese crisol de batallas épicas surgió el ser humano moderno, un ser capaz no solo de sobrevivir, sino de transformar el mundo. Y aunque aquellos colosos ya no caminen entre nosotros, su presencia persiste en nuestras leyendas, en nuestra cultura y quizás incluso en lo más profundo de nuestra memoria genética. Si este viaje te pareció fascinante, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y acompañarnos en la próxima aventura por los misterios del pasado.